A ver, ¿cómo es posible que un puñado de novelas latinoamericanas de repente no solo encontraran lectores, sino que, bueno, que provocaran un auténtico terremoto cultural en todo el mundo? Esa es la historia que vamos a desentrañar. Y es que, miren, no fue un simple momento, ¿eh? Fue una explosión, así literal. Y en el epicentro, en el mismísimo centro de ese temblor, estaba un libro que iba a cambiar las reglas del juego para siempre. 100 años de soledad. Pero claro, para entender de dónde sale esta explosión literaria hay que echar un vistazo al contexto. Esto no surge de la nada, nació en una época, de una agitación política y social increíble. Un momento en el que de verdad parecía que todo, absolutamente todo, era posible. Ok, empecemos por el principio, por la versión más, digamos, la más popular, el mito del boom. Esa historia que nos cuenta que, casi por arte de magia, apareció una generación de genios literarios, así como salidos de la nada. Y es que estos escritores, bueno, rompieron con todo, absolutamente con todo. Sus obras eran experimentales, eran políticas y eran tan, pero tan revolucionarias que la sensación era que se estaba leyendo algo completamente nuevo, algo que nunca se había visto antes. Y ahí los tenemos. Estos 4 autores se convirtieron en el rostro de todo un continente. Cada uno, fíjense, aportó una pieza clave. García Márquez, claro, nos regaló la magia de Macondo. Vargas Llosa nos metió de lleno en una radiografía social súper cruda. Cortázar, bueno, Cortázar nos puso a jugar, a romper la novela en pedazos. Y Fuentes nos ayudó a desentrañar las complejidades del poder en México. Pero aquí viene lo interesante. La realidad es que esta explosión no fue tan espontánea como la apuntan. Para nada. Detrás de las cámaras, por así decirlo, se estaban moviendo muchas otras cosas. Entonces, la pregunta es, ¿fue un milagro literario o había algo más complejo detrás? Pues la verdad es que detrás de todo ese genio artístico había una maquinaria bien engrasada funcionando, una especie de tormenta perfecta entre la política y, ojo, una estrategia comercial muy inteligente. Miren, el boom es impensable sin estas dos fuerzas chocando justo en el momento adecuado. Por un lado, tenemos la Revolución cubana, que de repente pone todos los ojos del mundo en América Latina. ¿Qué está pasando ahí? Y por el otro, tienes a una nueva generación de editores y agentes, sobre todo en España, que son muy listos, y ven la oportunidad de oro para vender esa nueva y fascinante identidad al resto del planeta. Esta línea de tiempo lo resume genial. Fíjense. Todo arranca con esa euforia de la revolución, que es como una inyección de energía para los escritores. Después llega el reconocimiento en Europa, los premios, y eso les abre las puertas del mundo. Pero al final llega la desilusión. El caso Padilla es un golpe durísimo que fractura el movimiento. Queda clarísimo, literatura y política iban totalmente de la mano, para lo bueno y para lo malo. Vale, hemos hablado de política, de editoriales, pero vayamos al corazón del asunto. ¿Qué tenían estos libros? ¿Qué los hacía tan especiales, tan revolucionarios en su forma de contar? Pues la clave, la gran clave, está en una manera completamente nueva de contar las cosas. Un estilo que se convirtió en la seña de identidad del movimiento y que el mundo entero conoció con un nombre: realismo mágico. Imagínense, estos autores agarraban el tiempo y lo convertían en un rompecabezas. Usaban un montón de voces distintas en la misma historia y, lo que es más increíble, no tenían ningún miedo de inventar su propio lenguaje. Todo para poder contar esa realidad latinoamericana tan particular. Una realidad donde lo más increíble, lo más fantástico, era parte del pan de cada día. Pero ojo, que este estilo tan radical no salió de la nada, ¿eh? Aunque a ellos les gustaba decir que eran como huérfanos, que no tenían padres literarios, la verdad es que le debían muchísimo a una generación anterior que ya les había preparado el terreno. Y aquí hay que hablar de un gigante, el maestro argentino Jorge Luis Borges. Él ya había abierto de par en par la puerta a lo fantástico, a jugar con las formas, influyó a todos los del boom de una manera brutal, aunque curiosamente él nunca se consideró parte del fenómeno. Ahora bien, la historia del boom no está completa si solo hablamos de los que brillaron. También es, y esto es fundamental, una historia sobre quienes se quedaron fuera de la foto. Y esta parte es clave para entenderlo todo.
Pensemos un momento en las fotos icónicas de esa época, esas imágenes de reuniones de escritores, de congresos, de entregas de premios. Si las miramos con atención, nos damos cuenta de algo que salta a la vista. Falta gente. Falta muchísima gente. Lo que vemos es que el canon oficial, el que pasó a la historia, era un club, bueno, un club de hombres casi exclusivamente. Y mientras tanto, había escritoras brillantísimas haciendo cosas igual de rompedoras, igual de innovadoras que eran, pues eso, sistemáticamente ignoradas. La industria y la crítica de la época simplemente no las veían. El caso de Elena Garro es el ejemplo perfecto. Su novela, Los recuerdos del porvenir, es una obra maestra. Es increíble y usó elementos de realismo mágico años antes que García Márquez. Pero, ¿qué pasó? Nunca jamás recibió el mismo reconocimiento internacional. Y esta cita lo dice todo. Cambia la perspectiva por completo. Porque nos obliga a pensar que el boom no fue solo un fenómeno de talento literario, sino también una operación editorial. El canon, quién entraba y quién no se decidió solo por la calidad de los libros, sino que fue moldeado por la política, por el marketing, y sí, también por los prejuicios de la época. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿cómo recordamos hoy este periodo? Un periodo tan complejo, pero al mismo tiempo tan influyente. La pregunta es clara: ¿movimiento literario o una obra maestra del marketing? Y la respuesta es que fue las dos cosas a la vez, sin duda. Su legado es una mezcla fascinante de triunfo y de exclusión. A ver, que quede claro, el impacto es innegable. El boom puso a la literatura latinoamericana en el mapa mundial, por primera vez. Punto. Pero la crítica es que creó un canon súper selectivo y mayoritariamente masculino. La buena noticia es que abrió la puerta para la siguiente generación, el post-boom, donde ya sí entraron muchísimas más autoras. Y lo más importante es que hoy el trabajo de reevaluación, de redescubrir a todas esas autoras olvidadas, continúa. La historia del boom se sigue escribiendo. Y claro, con Mario Vargas Llosa siendo el último miembro sobreviviente de ese núcleo duro del boom, lo que estamos presenciando es de alguna manera el cierre simbólico de toda una era. ¿Y cuál será la próxima voz que redescubramos de esta época tan explosiva? Esa es la pregunta que queda en el aire. Porque el boom como fenómeno, como operación de marketing, quizás haya terminado, pero la tarea de explorar su verdadero paisaje, con todas sus voces, las conocidas y las olvidadas, esa tarea apenas está comenzando.